Muy, pero muy buenas tardes. Voy a hacer un en vivo un poco en español, porque en alemán todo el tiempo y hay preguntas cuando puedo escucharte en español. Y ahora justo como tengo la pregunta muy profundo de una hermana por el consejo de repente de hijos desobedientes, ¿verdad? Y los padres procuran lo mejor y no da. Y me pregunta de qué edad los hijos son responsables sobre la salvación del juicio de Dios. Es muy, pero muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña esto. La Biblia no enseña la realidad sobre la edad de lo que es donde cae en el juicio de las manos de Dios los niños. Lo que sí habla bien claro, que tenemos que educar, instruir y construir a los hijos bajo lo que es con educación sabia, con educación cristianismo, para que los hijos tengan larga vida y para que los hijos en su edad puedan ser hijos de Dios. Oh, mi querido pastor Isidro Estigarribia, gracias por el saludo. Bendiciones, Pastor David, dice mi amado pastor Isidro Estigarribia de Ascensión. Saben que es muy, pero muy difícil. Una cosa donde podemos... Ahí en Proverbios dice una cosa. Toda la que, por ejemplo, nosotros educamos, nuestros consejos a los hijos, yo creo que siempre es siempre muy importante los consejos, aunque que duele. Que duele porque después se cambiaría el consejo sabio de los padres a los hijos de algo valiente si quieren valorar. Proverbios nos enseñan que el consejo de los sabios a los hijos duele y es molesto para los hijos, pero en el futuro es válido, o podría ser válido por lo menos, y muchos, como hoy un empresario por ejemplo me llama y dice, de repente ayuda que el papá puede hablar con el hijo porque tengo tal y tal experiencia. Entonces es a veces una persona extraña es el papá para un hijo de donde el hijo no quiere que el papá le educa o el papá le da consejos. Entonces tiene que ser una persona extraña para que no pueda enojarse. ¿Por qué? Porque el papá es papá. Y tiene toda la razón este empresario, ¿verdad? Que muchas veces tiene más peso de la educación ajena que el propio papá, porque para que no haya tan rápido un dolor. Pero el tema es, la educación siempre debe ser justo y correcto. No importa como Proverbios dice, si aunque que hay dolores, porque el hijo es el hijo y la hija es la hija. Tarde o temprano, aunque que puede ser tarde para el hijo o tarde para la hija, que donde van a agradecer porque en el cajón van a llorar y decir, me has enseñado cosas buenas y yo no te creí. A mí me vino hoy alto, ¿verdad? Y yo no tuve papá.
Yo de los 8 años, 7 o 8 años perdí el papá. Entonces, ¿saben que a mí me tocó justo hoy? Por ciertas cosas que pasa, ¿verdad? Donde tanto yo quiero que sea una familia, que mi familia particular sea 100% enseñado con bajo lo que es trabajadores, fidelidad, no mentir, no robar, procurar de siempre ser un ejemplo. Bueno, entonces yo estando aquí leyendo la Biblia, estudiando la Biblia en la cama, preparándome para temas, ¿verdad? Porque cualquier momento uno tiene la oportunidad, se va a un lugar y te dice, hoy va a predicar fulano. Entonces es muy importante siempre tener temas preparados, ¿verdad? Y estoy acá hace 2 horas más o menos acá estudiando la Biblia y me vino por alto mi mamá que me ganó para Cristo. 36 años, 35 años de rodilla por mí. Me vio evangelizar 6, 7 años llorando porque me vio diferente que muchos aquellos que acusan. Este es un bandido, mira lo que hizo hasta ahora cree ser papá. No, mamá, tuve el corazón que vio su oración, ¿verdad? Pero yo valoraba también eso, porque yo visitaba mucho a mamá. Yo le abrazaba y mamá dice, ¿puedes orar por mí? Ponga mano, por favor. Mamá quería tanto que le toque la cabeza para que podía orar por ella. Y al despedirse el último, yo creo que a la última persona a quien ella podría ver todavía, porque yo estaba de viaje y me dijeron que ya estaba inconsciente. Y cuando yo llegué en el hospital, me abre los ojos, con mi esposa le saludamos. Le dije, mamá, ¿tú me escuchas? Ja, tengo que cuidar que no sea como ayer, de tanto extraño este momento donde abrió sus ojos, miró a mí, miró a mi esposa y sonrió y cerró los ojos. Y nunca más le vimos con los ojos abiertos. Pero lastimosamente, yo personalmente con mi papá no le obedecí. Yo era muy desobediente. Y después no conozco a padres. Yo no conozco a papá. Yo no le conozco realmente porque prácticamente puede ser que algunas cosas que me doy, que yo podría decir que aconteció, aquel aconteció, pero no tenía papá. Porque de donde necesita una persona un papá real de educarle es a partir de los 8 a 10 años, ¿verdad? Y no la tuve. Lastimosamente falleció de cáncer. Pero ahora la responsabilidad sobre los hijos, desde donde toman una responsabilidad del juicio, no existe bíblicamente. Hay algo que es muy importante. Hijos, ustedes escuchen bien. Si tu mamá, tu papá son evangélicos, no hace falta que yo nombre que son pastores o son diáconos, son lo que sea, son siervos de Dios en la iglesia, son músicos. No, si son verdaderos evangélicos y te procuran de educar, escuchan a tus padres. Porque ustedes van a rendir de muy pequeño cuenta si ustedes la son infiel. Si ustedes no se dejan aconsejar. Si ustedes no se dejan, porque ustedes son siempre los religiosos, pero nunca hablan así porque van a rendir cuenta. A la persona conocida de Dios, escucha la voz de Dios, porque ahí dice la Biblia, ustedes lo que han hecho algunos de los más pequeños hacia los míos, y esos son mucho más de la familia, lo que es hijo o hija. Nunca dañen sus padres cuando son evangélicos, porque ustedes deben escuchar, porque ese tiene buenos consejos.
Porque siempre, siempre los 90% o 98% van a tener razones. Y saben que yo creo que hasta los 3 años la gente son más o menos de los que son niños que son medio inconscientes en cosas que hacen. Cosas de repente, hay personas que se recuerdan de 2 años cuando estuve, me recuerdo todavía cuando, pero muy poco se habla, más bien se dice cuando tenía 4 o 5 años. Entonces podemos haber una señal bíblica de la conciencia en forma, hasta los 3 años puede ser que se le perdona. Pero hay una cosa que yo te pueda estar seguro, sea del aborto, sea de una prostituta, sea de un fornicario, cuando se embaraza una mujer, le mata al niño o crece el niño, nace el niño y muere de pequeño, todos van al cielo. Porque el bebé no tiene en absolutamente la culpa y porque ahí ya va a ser una complicación extremadamente difícil y complicado, en donde Jesús dice, vuelven como un niño recién nacido, vuelven como un niño para que puedan nacer sin pecado. Significa los niños no tienen pecado. Si por ejemplo tantas mujeres están preocupadas, por eso tuve la pregunta hoy de una familia, de alguien quien quería aconsejar a una familia por ciertas, a lo mejor que la familia tiene problema de sus hijos, muy prepotente, y bueno, si hay más hijos que 1, 2, que crecen juntitos, que hay algunos que tienen 15, 20, 30, 25 años, otros nacen de bebés y ven que mi hermano hace tanto macana, entonces de muy pequeño reacciona con la misma actitud. Entonces tuve la pregunta, ¿hasta qué edad nosotros los padres somos responsables por lo que es la vida por los niños? ¿O desde dónde comienza la responsabilidad del juicio de Dios a los niños? No indica la Biblia. No hay versículos en donde explica una edad, más bien desde donde hay una responsabilidad o una conciencia, ¿verdad? Donde hay el niño empieza a pecar conscientemente. Pero si por si acaso, si hay familias que nunca escucharon de Dios y el niño fallece de los 5 años y está macaneando mucho, cuiden mucho, porque la Biblia enseña que se le va a cobrar de las manos de los padres. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo creo ahí Dios va a saber mejor que todos juntos nosotros dónde y cómo juzgarle, en qué forma, hasta qué edad y por qué hay diferencia en edades. Pero 100% yo puedo decir una cosa, vuelven como niños. Vuelven como niños, dice. Significa los niños. Otro versículo muy claro en Mateos, donde Jesús dice, dejan que vengan hacia mí los niños, porque de ellos no le prohíben para venir hacia mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas enseñanzas de Jesús, nos indica en 2 cosas 100% que los niños van al cielo, ¿verdad? Pero para explicarle en una forma, porque tenemos en Gálatas capítulo 4, en donde nos enseña muy claramente una cosa de diferencia, en que dice, y Abraham tuve 2 hijos. Isaac fue bajo la voluntad de Dios y profecía, con un propósito de Dios, dice, con un propósito de Dios. Pero el otro fue nacido de esclavo. Hay cosas que nosotros tenemos que saber, que hay
hay cosas como de un matrimonio que es de Dios o una fornicación y va a haber una diferencia en algo entre todo tanto. Pero juzgar sería para mí algo tan imposible. ¿Sabe por qué? Porque lo mejor en la vida es que nosotros deseamos al más grande bandido, al más grande fornicario o al más grande pecador que podría entrarle al cielo. ¿En forma por qué? Para que se arrepienta. Pero juzgarle en alguien que dice a partir, los niños, hay muchos, yo he escuchado, Billy Graham predicó muy fuerte que hay muchos miles de niños en el infierno por culpa del pecado de los padres, por una culpabilidad del pecado de los padres, que hay muchos niños. Yo en eso no puedo compartir porque la Biblia no enseña directamente que a los niños se le va a cobrar el pecado de los padres, pero hay que procurar de enseñarle a los niños la verdad, y quienes de ahí hacen tropiezo y no quieren obedecer, esto deja a cargo de Dios del juzgamiento. Pero los niños tienen que ser muy agradecidos si sus papis son creyentes evangélicos que procuran enseñarle la verdad, y si se enojan porque quieren compartir con los otros niños mundanos, que quieren hacer lo que los otros niños mundanos hacen porque me prohíben todo. Mira, ese es un tremendo golpe para los padres. Todo procuramos, hasta aún. Yo, por ejemplo, hasta que mi hija ya tiene de edad, mi hijo ya está casado, yo quiero que mis nietos, que ya tiene 2 hijos, yo quiero enseñarle que sean fieles en todo y que ellos pueden ser obedientes tanto a los abuelos, a los padres. Y a mi hijo procuro de enseñarle la obediencia, la educación de todo el corazón, con toda la amabilidad, pero procuramos aún que sean familia cristiana y obediente. Y eso es lo que yo quiero un día, cuando yo pueda abrazar a este Dios que yo predico. Si yo un día tengo la oportunidad grande de abrazarle, o este Señor Jesucristo, de darle un gran abrazo, para que no me va a decir, no educaste a tu propia familia y evangelizaste el mundo entero. Yo voy a seguir procurando lo mejor para mi familia, para que nadie pueda acusar. Y si desobedientes son, y como dice Proverbios, que se enojan, y bueno, todo será para un futuro que puede ser mejor más tarde por todo lo que uno enseña. Pero que no sea tarde, para que el amor crece en la familia, porque el papá siempre quiere lo mejor y la mamá quiere lo mejor. Que Dios le bendiga a todos. Con esta enseñanza yo les puedo decir segurísimo, si naciere como un niño, todos entrarán en el reino de los cielos. Que los niños entran todos en el cielo, los que son inconscientes. Padre, en el nombre de Jesús, aquí me acerco a ti. Yo quiero agradecerte de corazón por este momento que podemos ir viendo un poco la palabra, y que nosotros podemos educar a nuestros hijos, y que nuestra familia, sea de la edad que es, sean enseñados que ellos deben ser muy felices y agradecidos si tiene padres quienes conocen a ti y quienes procuran de hacerlo bien. Porque cuánto millones de padres son destruidos, maltratados, o hasta inclusive vienen totalmente borrachos, maltrata a toda la familia, y estos hijos sufren. Así que tienen que estar agradecidos si su familia son creyentes
aunque que todos tenemos un diferente carácter, pero tienen que amar y decir, gracias papá que tú eres creyente, gracias que tú estás tan, tú no estás fiel a mamá, tú estás fiel con nosotros, nunca venís borracho, no te vas con otras mujeres. Así que la familia puede ir a agradecerle a sus papis por lo que le enseña en el nombre de Jesús, para que todo un día podamos entrar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Que sea una pequeña enseñanza de bendición para las preguntas que tienen en todo lo que es la educación familiar, y tanto de estas preguntas que tuvo hoy en esta forma, que es hasta de qué edad ya los niños reciben el cielo o toman el juicio de Dios porque no podemos educarla. Y bueno, la responsabilidad de los padres es educarle con lo que pueden y procurar de darle consejos, y si rechazan no es en absolutamente los problemas de los padres. Que sea un consejo válido por las preguntas. Que Dios le bendiga.